todo este tiempo que estamos viviendo como iglesia, que estamos viviendo como familia de Dios, lo que el Señor está haciendo en medio nuestro y de la manera que se está mostrando. Y quiero hoy hablar acerca de una palabra que al leerla puede ser extensa, lo es. Pero yo hoy te invito que mientras que leamos esta palabra, vos te pongas en los zapatos de Isaac. En los zapatos de Isaac. Esta es una historia apasionante. Si después podés en tu casa leerla de nuevo, reléela. Ayer la leíamos con Sergio a la mañana y yo sabía que tenía que predicar, pero era tan rica. Y me dice Sergio, te recomiendo que pongas 3 puntos. Yo le quería poner 20, porque tiene de todo para desmenuzar la palabra y comprenderla, pero te invito a que te pongas en estos momentos en los zapatos de Isaac y que juntos podamos desmenuzar la palabra de una manera en la que puedas salir edificado y en la que puedas salir en este tiempo renovado, con nuevas fuerzas, con una nueva perspectiva de lo que te está pasando. Amén. Yo los invito a ir a Génesis 26, del 1 al 22. Y yo titulé esta palabra Dios revelándose en cada paso. Y vamos a ver por qué le puse así. Dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él le respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Isaac vivió allí un largo tiempo. Un día Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana. Vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto?, respondió Abimelec. Algunos de nosotros podría haberse acostado con su esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y ciervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en los tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos.
Por eso Isaac llamó ese pozo Esek, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sidna. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo. Pero esta vez no hubo ninguna discusión. Y ese pozo lo llamó Rehobot. Y dijo: el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Es impresionante esta palabra. Isaac se empezó a mover en un contexto de mucha hambre. Cuando inicia el versículo, ¿sí?, del capítulo 26, habla de que el hambre era mucha sobre la tierra. Y yo me leí varias versiones. Así que si les hablo de varias versiones a la vez, no me culpen porque se me hizo enredo por un momento. Me decía Sergio, ¿pero en qué versión lo querés hacer? En esta, pero esta lo que estás diciendo no es la que está la NBI, es la Nueva Traducción Viviente. Es que me confundí pero porque las leí, porque esta palabra es maravillosa. Y todas las versiones dicen que el hambre era muy terrible sobre la tierra. Tanto que la gente migraba para encontrar la manera de poder subsistir. Y acá, cuando nosotros leemos, habla de que Isaac se movió por ese mismo motivo. El hambre era terrible por la tierra. Él no se movió porque le estaban diciendo movete. Él se movió porque había hambre. Y mientras estaba caminando, Dios le habló. Mientras se estaba moviendo, Dios le habló. Y le dice: no te vayas a Egipto. ¿Por qué le dijo que no te vayas a Egipto? Porque su corazón se estaba inclinando hacia aquel lugar donde había visto una tierra más prometedora de donde él estaba. Pero el Señor le habló, se reveló a su vida, dándole una dirección y dándole una orden y contándole por qué le estaba dando la orden. Le vuelve a recordar el corazón, la integridad de su padre Abraham. Y le dice: movete en aquella dirección porque yo estoy contigo, porque yo te bendeciré y porque te daré esas tierras por amor a tu papá. Isaac no conocía al Dios de su padre, pero Dios se estaba dando a conocer de una manera personal a la vida de Isaac. Ahora, Isaac sabía que Abraham hablaba con Dios, por lo tanto, lo imitó. Imitó a Abraham, imitó lo que Abraham hizo. Abraham, ¿qué había hecho? Había obedecido en gran manera al Señor. Y él hizo lo mismo. Él estaba haciendo lo que había aprendido. No, la palabra dice que Isaac no puso oposición en esto, simplemente obedeció. Ahora, el lugar donde fue dirigido Isaac era hostil. Evidentemente él no veía a Egipto tan hostil como aquella tierra. Y estaba poblado ¿por quiénes? Por los filisteos. Recordemos un poquito quién eran los filisteos. Si vemos más adelante la palabra, los filisteos eran aquel pueblo enemigo que después iba a resistir a Israel, lo iba a combatir, lo iba a pelear. Recordemos a David peleando con Goliat. ¿Goliat quién era? Un filisteo, ¿no? Sin embargo, Dios estaba mandando a este hombre a vivir junto con los filisteos. Y estudiamos un poquito quiénes eran los filisteos. A ver, les voy a contar un poquito el perfil de los filisteos para que entendamos un poco más de esa cultura. Los filisteos eran un pueblo mercenario.
Los estudiosos dicen que si habían que combatir a alguien, convocaban a los filisteos porque era un pueblo aguerrido que mataba sin ningún tipo de códigos. Era un pueblo, sí, de lucha, era un pueblo guerrero, era un pueblo, sí, podemos decirle mafioso. O sea que no tenía los mismos códigos que Isaac. Isaac ni siquiera era un pueblo, era una familia, ¿no? Ya no era Israel, no era ese pueblo que vemos Israel fuerte que se levanta contra el pueblo, contra otro pueblo a pelear. No, era una familia. Isaac se estaba moviendo con su esposa. Entonces Isaac estaba ingresando a ese lugar con miedo. Es como que como cuando a veces nosotros nos metemos en lugares donde te recomiendan no entrar. Che, allá no vayas porque se pone heavy. A este lugar no vayas porque los códigos son diferentes. Isaac iba con ese miedo. Tal era el miedo que hasta mintió con respecto a su esposa. Mintió, dijo, esta es mi hermana. Ah, no son parecidos. ¿Qué pasó ahí? Hasta que, bueno, como la palabra dice, que una vez Abimelech lo vio acariciando y le dijo, pero ¿cómo tu hermana, tu esposa? ¿Por qué nos mentiste? Porque él iba con miedo, iba con ese temor que le pasara algo. La cuestión es que Isaac se movía bajo una bendición y bajo una promesa. Fue obediente. Y el Señor le había prometido que en ese lugar iba a crecer. Pero eso no impedía que Isaac tuviera una revolución interna y una lucha interna de meterse a un lugar donde no le copaba tanto. Dios le dijo, yo te voy a dar esta tierra. Pero Isaac iba temeroso. Esta palabra para mí fue reveladora esta semana, fue muy reveladora. Mi hermana tiene por costumbre, mi hermana Belén, tiene por costumbre darme versículos en la semana, de versículos que a ellas le impactaron, me lo da a mí. Y la semana pasada, mientras Sergio predicaba, me dijo, mira este versículo, me dio Génesis 26, 22. Yo le digo, a ver, bueno, lo voy a leer. Y en la semana lo leí y fue tan poderoso. Me fui a leer el capítulo entero y del capítulo pude entender algunas cosas. Moverse en la revelación trae crecimiento. Como les dije, Isaac tenía planificado ir a Egipto, evidentemente. Esta tierra no era seductora. No era una tierra prometedora. Sin embargo, él fue y se estableció y vivió por un tiempo, como el Señor le dijo. Ahora, la palabra en Génesis 26, 12 señala que cuando Isaac comenzó a sembrar, dice que sembró y cosechó 100 veces más grano del que había sembrado, porque el Señor lo había bendecido. Y la palabra dice también que Isaac se hizo muy rico y que sus riquezas seguían aumentando, que adquirió mucho ganado, muchas cabras y muchos hombres que trabajaban para él, a tal punto que su crecimiento fue despertando en el entorno, ¿qué? Envidia. La envidia no existe, dicen algunos, sí existe. Y muchos tienen tanta fe, una fe tan poderosa que le ponen una cintita roja al auto para que la envidia no les haga efecto. ¡Qué fe! Ese sí que tiene una fe que mueve montaña, porque ¿qué va a hacer la cintita roja con la envidia del otro? Nada. Bueno, no era el caso de Isaac. Isaac no usó la cintita roja, pero se tuvo que bancar cada una. Ahora, el crecimiento que marca el Señor era poderosísimo. ¿Por qué no quería ir Isaac a esa tierra? No solamente quería ir porque los filisteos le daban mala espina, sino
porque era una tierra donde crecían cosas, era una tierra súper desértica. Sin embargo, él plantaba y cosechaba el doble. Sin embargo, se le multiplicaban los animales. ¿Y qué había sobre la tierra en ese tiempo? ¿Qué reinaba? El hambre. Sin embargo, él tenía para comer su familia y todos los animales y los siervos que tenía. ¿Por qué pasaba esto? Porque Dios lo había bendecido, porque él no caminaba por un parecer de él, por criterio propio. Él caminaba bajo una promesa y bajo una dirección poderosa. Él iba creciendo y afianzando su investidura espiritual. Cuando el Señor te llama a una tierra preparada por Él, independientemente cómo sean tus ojos sobre esa tierra y cuál sea la realidad de la situación social, económica y política, móvete hacia esa tierra en confianza, más allá de tus luchas internas. El Señor seguramente ya sembró antes ahí. ¿Por qué cosechaba el doble? Porque el Señor ya también había sembrado para él. Él cosechó 3, él sembró 3, pero cosechaba 6. El Señor se había encargado. El Señor se había encargado del agua. El Señor ya se había encargado aún de su seguridad. No creas que el diagnóstico de otros sobre el lugar que Dios te dirige es sentencia, porque lo que Dios ha revelado a tu vida, su promesa sobre tu vida, trabaja la tierra más que toda la realidad terrenal que te rodea. El Señor, tu obediencia y tu fe son la combinación poderosa que gatilla el milagro. Entonces, no mires la tierra simplemente con tus ojos, mírala a través de la revelación y la palabra que el Señor te da. El crecimiento sí trae oposición. Dijimos recién que el crecimiento de él despertaba envidia. Recordemos que los filisteos tenían otros códigos y la envidia se torna tan poderosa por momentos que genera guerras entre naciones, entre pueblos, y genera enemistad. Genera enemistad. Rompe las amistades más fuertes a veces. ¿No te ha pasado que a veces por momentos de crecimiento se aleja gente de vos? ¿O de repente recibís comentarios duros? ¿O de comentarios que atribuyen a sentidos o dejan revelar intenciones maliciosas? ¿No te ha pasado a vos de tener envidia de otro porque otro crece? Porque también puede pasar, ojo. ¿Por qué crece más que yo? ¿No? Mira, cambiaron el auto. ¿No? Ah, mira, lo ascendieron, qué lindo. Qué bueno. Y vos decís, alegrate, porque si él crece, crecemos todos. No, pero de repente, mira, también hacía las cosas, nunca lo había visto. Y dejamos entrar la envidia en nuestro corazón, es también para reflexionarlo, ¿no? La cuestión es que esta envidia comenzó a generar en Isaac algunas cosas negativas sobre él y sobre todas las pertenencias que tenía. La palabra dice que Abimelec, el gobernador de la zona, le dijo: aléjate de nosotros, pues ya sos más poderoso. Aléjate de nosotros. Él era el gobernador de la zona, con lo cual Isaac tenía que obedecer. Ahora, imagínense, él había comenzado a moverse por ese lugar. Eligió una tierra. Abimelec le había dado la bienvenida. Bienvenido a la zona. Te vamos a cuidar. Descubrió la verdad de su esposa. Le dijo: te vamos a cuidar, no te hagas drama. Vos crecé tranquilo. Pero ese crecé tranquilo, ¿sí?, fue en el contexto de
un gran crecimiento y la bendición del Señor. Esa envidia comenzó a generar pelea de su gente con la gente de Gerar. Y él se volvió poderosísimo, se volvió tan poderoso. Y una vez que te volviste poderoso, alguien arbitrariamente viene y te dice, correte, te vas de este lugar. La cuestión es que se tuvo que ir de ahí. Y no fue fácil. Él había trabajado la tierra en forma legítima. Él había trabajado y había hecho un gran esfuerzo por tener lo que tenía. A los animales se lo podía llevar, pero cuando ya estás cómodo en tu casa, cuando vivís el lugar como propio, cuando te va bien, ¿quién se quiere ir de un lugar cuando le va bien? Nadie. Imagínense cómo se sentía Isaac. Además de eso, ¿sí? La gente en ese entonces se movía no solamente buscando crecimiento, sino también buscando agua. ¿El agua qué significaba? Sí, significaba vida. Los pozos de agua, los cuales después menciona, eran importantes en ese momento porque al cavar los pozos para obtener agua, estaban asegurando el recurso vital para el sustento de su familia, de sus criados, de los cultivos, de su ganado. Pero los conflictos empezaron a surgir por el crecimiento y por el agua. Entonces, dice la palabra que él, calladito, sin ningún tipo de reproche, levantó sus cosas y se movió a un valle. ¿Y qué buscó él? El valle donde los pozos de su papá estaban previamente. Se movió hacia allí, destapó los pozos y encontró agua. Y dijo, ya está, encontré agua. Y era un alivio muy grande. La cuestión es que cuando esto sucedió, ¿sí?, lo volvieron a perseguir. Y le dijeron a otro lado, porque tu ganado y tus criados y tú todo estás sacándonos nuestro espacio, te vas. ¿Y quién había cavado esos pozos antes? Abraham. Y dice que le había puesto nombre. Y él había vuelto a llamar a esos pozos con el nombre que Abraham le había dado, pero después cuando se lo quitaron, le puso otro nombre. ¿Saben cómo se llamó ese pozo? Esek. ¿Y saben qué significa Esek? Pleito. Dice que calladito volvió a levantar todo. No, era moverse con todo. Imagínense si a uno le cuesta hacer una mudanza con 3 chicos, imagínense mover las vacas, los corderos, las ovejas, todo. Y era moverse y en busca de agua. Tenía la responsabilidad de sostener la vida de todo lo que tenía, conservarla. Y dice, bueno, ya está, le decía a su gente, vámonos a otro lugar. Volvió a hacer lo mismo, se volvió a sentar. Encontró un manantial, dice que sus criados encontraron manantiales de agua donde él iba. Se volvió a sentar y se volvió a presentar la gente de Abimelec y le dijo otra vez afuera. Imagínense el corazón de este hombre. ¿Saben cómo llamó ese pozo que otra vez le hicieron dejar? Enemistad. Síganme con esto. Lo corren de un lado, lo corren del otro y lo corren de primero una tierra que había trabajado ante su papá y segundo, una tierra que Dios le dijo que iba a ser para él. ¿Cómo es esto? Yo quiero crecer, tengo todo el potencial para crecer y no puedo.
¿Cuántas veces a nosotros las situaciones y los contextos nos provocan? ¿Cuántas veces vemos la envidia, los celos, las malas actitudes, las injusticias que se levantan una y otra vez en la familia, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, y nos tienta a sacar lo más horrible de nosotros? Yo, si hubiese sido Isaac, capaz que me hubiesen mandado a Egipto a Abimelech, porque te despierta lo peor de vos. Esas provocaciones, te despierta lo peor de vos. Esas injusticias que vienen a amenazarte, te provocan a una mala actitud, te provocan a lo más rústico que podemos tener. Como dice la película Intensamente, te hacen ver la consola de groserías completa, ¿no? Como dice Furia, agarra y está delante de la consola. Dice, tengo la consola de groserías completa, ¿la puedo usar? Y tenés ganas de usarla y decir y reprochar. Porque están ahí tentándote, marcándote todo el tiempo lo vulnerable que sos. Pónganse un poquito en los zapatos de Isaac. Sus esfuerzos habían sido anulados por la acción de otro. Sintió una mezcla de emociones negativas y muy abrumadoras, pero él sabía la voz que había escuchado. Esa voz que como estruendo resonaba, como cantábamos hoy. Esa voz que le daba dirección. Y él había aprendido a obedecer. Él había aprendido a obedecer. Él sabía que Dios había sido fiel a su papá. Él había visto la fidelidad de Dios con su padre Abraham. Y él no dudó en mantenerse sobre sus pies y no reaccionar. No se enredó con la ofensa, no se enredó con la tentación de defenderse, no se enredó con la tentación de defenderse. Y uno puede decir que Isaac era un perejil. ¿Cómo no se va a defender en una situación como esta? Hasta cualquiera podría decir que estaba en su derecho defenderse, estaba en su derecho reclamar. Si los pozos eran del padre, ¿quién hubiese pensado mal de Isaac si se defendía? Qué bueno que se defendió. De hecho, más adelante vemos cómo el pueblo de Israel se defiende en un montón de situaciones, pero Dios no lo había mandado a hacer guerra. Dios no lo había mandado a hacer guerra. Él sabía que Dios estaba con él y quizás si se defendía, no sabía si podía tener la victoria, pero no estaba en las palabras de las órdenes que había recibido. Isaac se puede decir que puso la otra mejilla. Dejó los pozos de su papá. Isaac pudo mostrar lo que después Jesús más adelante en Mateo 5 del 38 al 40 nos dijo. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a las personas malas. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, ofrécele la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¡Wow! ¿Quién pudiera reaccionar así ante la ofensa, ante lo negativo que el otro te dice? ¿Quién pudiera mantenerse en su dominio propio y elevar los estándares del control interno que solamente el Espíritu Santo nos puede dar? La paciencia, el buen trato, el recordar que la venganza no es nuestra, sino del Señor. El no defenderse para poder ser
un justiciero de lo que me hacen o de lo que le hacen a otro. Hoy, cuando la justicia propia está de moda, cuando dice que un par de vecinos en defensa propia lincharon a un ladrón. ¡Qué bien! Se lo remerecía. Los comentarios abajo, ¿no es cierto?, que lo encierren. Y empiezan a hablar de los gobiernos anteriores y salen una sarta de barbaridades. El Señor no habla de eso. El Señor no habla de defendernos frente a la defensa propia, aún en las actitudes más profundas. Terminamos metiendo la pata, estando a la defensiva en forma permanente. Yo te invito a que podamos reflexionar sobre esto. Señor, ¿me tengo que bancar a veces la basura del otro? Que el otro haga catarsis, que el otro me saque de eje. Y el Señor está moldeándote, porque el hombre se afila con el hombre. El hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el hombre. ¿Pero qué pretendes? ¿Que el que está al lado no te afile? Practicar el dominio propio, el poder afianzar nuestros principios ante la posición, nos da victorias privadas que solo nos pueden dejar este tipo de procesos, dando lugar a la acción del Espíritu y al desarrollo de los frutos. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El Señor quiere moldear en tu corazón una persona como Jesús, porque Él tiene control de lo que te pasa y de tus caminos. Sácalos de mi vida, Señor, llévatelos lejos. Y entonces, ¿cómo te moldeo?, dice el Señor. ¿Cómo lo hago? O sea, si lo saco, quedas igual. A veces, presentar defensa propia no es la solución. Por eso te digo esto: el crecimiento despierta oposición, pero la oposición también te despierta crecimiento a vos. ¿Quién dice amén? Nadie, porque nadie quiere oposición, obvio que no, pero bueno, es lo que nos da crecimiento. La oposición te da crecimiento a vos. La oposición te da crecimiento a vos. Sí, tenemos que poner la otra mejilla, es re duro. Es re duro poner la otra mejilla. Es re duro bajarse del ego. Es re duro cuando ves que plantás y se lo lleva otro. Pero Dios sabe que Él tiene control sobre tu vida y cuáles son las promesas. Si Él te dijo no guerres, no guerres. Si Él te dijo no te defiendas, quédate en el lugar, porque Él es tu defensa y está presentando la defensa. Y Él es el que te multiplica el grano. Él es el que te da el pozo de agua. Confía en eso. Número 3, perseverar en la palabra revelada desata su favor. Perseverar en la palabra revelada desata su favor. Recordemos que Isaac venía de que lo echaran del lugar donde él estaba prosperando. Se fue a un lugar donde su padre había hecho pozos, de ahí lo sacaron. Se fue a otro lugar donde empezó a hacer pozos, encontró manantiales y también de ahí lo sacaron. Pero Génesis 26, 22 dice: Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro pozo. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado un espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Porque el Señor no te deja sin el espacio suficiente para crecer.
El Señor te va a guiar a donde Él va a expresarse. No te hagas a los códigos de los otros, no te hagas a los filisteos. Ya sabemos que nuestro entorno resuelve las cosas de otra manera, resuelve las cosas desde otro lugar. Pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a alinearnos con el reino de los cielos. Nos mandó a alinearnos con el reino de los cielos y su palabra. Confiemos en eso, dominemos el ser interior, dominemos el ego, dominemos esa sensación de que me está humillando. Sí, te está humillando para que aprendas. Al Señor Jesús lo humillaron, ¿vas a pretender que a vos no te humillen? Entonces no me tengo que defender, tengo que ser un perejil. No. Eso para el entorno sí, puede ser que te digan sos un perejil. Pero para el Señor sos un héroe. Para el Señor sos un hijo que se deja moldear como el barro. Porque acá vivimos al revés. Porque no nos movemos bajo las mismas condiciones que se mueven los demás. Porque el Señor más adelante tiene un pozo para que vos crezcas, pero para que vos crezcas en ese pozo tiene que ser formado un carácter. Tiene que ser formado un carácter. Tiene que ser formado una integridad profunda que sea inamovible por cuestiones del entorno. El Señor prueba el corazón para saber en qué estás confiando y moldea lo más íntimo tuyo. A veces estamos más fuertes que otras para bajar la reacción de nuestros impulsos ante aquello que nos provoca, frente a aquellos que nos cometen injusticia. Pero el Señor te diseñó para cavar pozos, te entrena para que cuando llegues a la tierra que Él te da, puedas reconocer cómo es la tierra, cómo es el pozo, cómo se cava, cómo se crece. Cavar los pozos es difícil. No creas que sos un falto de inteligencia o de capacidad porque se despierta oposición alrededor tuyo y te tenés que quedar quieto. No. Manejate con los códigos del reino. La sabiduría no viene de ser más fuerte, de ser más astuto, de defenderte vos con palabras propias. La sabiduría la da el Señor y Él te da el espacio para crecer. Él te prepara el camino. Él te lo prepara. Él ya tiene el mapa de tu vida y sabe en qué pozo vos vas a crecer libremente. Él lo hace. Confía en la palabra que te fue revelada. ¿Qué palabra te fue revelada? Acordate. Hace un montón que el Señor no me habla. ¿Qué te dijo la última vez? ¿Qué te dijo la última vez? Acá el Señor nos habla siempre. ¿Qué te dijeron los profetas las últimas veces? ¿En qué palabra te sentiste conmovido, donde tu corazón fue tocado en esa intención profunda que nadie conoce? Recordá esa palabra, porque esa palabra sigue siendo directriz. El Señor te dijo que pelees, entonces pelea. Pero si el Señor te dijo que te quedaras quieto y que reconozcas que Él es Dios, quédate quieto. Quédate quieto. Él te defiende y Él te prepara los pozos. Él te dice dónde hay agua y la crea, la genera. Él ya plantó donde vos vas. Por eso cosechás el doble, porque Él ya plantó. Si vos encomendás al Señor tu vida, descansá en Él. Que tu persona, que tus impulsos no te jueguen una mala pasada. Tené fe. Y para concluir, dedica tus fuerzas, tus energías y todo tu ser en oración, buscar al Señor y su sabiduría, a buscar su revelación para poder encontrar esos espacios abiertos
y poder verlos. Pero movete con las reglas del reino. No te transformes en un justiciero ni en una justiciera. Por el contrario, deja que el Señor te diga qué hacer, porque Él es quien va con vos y te guía dando tus pasos. Te protege, te multiplica, cuida a tu familia, te da seguro, te da paz. ¿Saben lo que pasó después? La palabra dice que Él encontró ese lugar y le puso espacios abiertos a ese pozo. Ya no le puso pleito, no le puso conflicto como nombre. Dice que le puso espacios abiertos, porque el Señor nos ha dado espacios abiertos para crecer. Dice que después de ahí Él levantó un altar y adoró al Señor con su familia. Y la palabra dice que el Señor lo bendijo y que se hizo tan grande y tan poderoso que al tiempo tuvo la visita de Abimelec. Recordemos que Abimelec era el gobernador de los filisteos. Dice que Abimelec y el jefe del ejército lo fue a visitar. Y esta vez él se levantó de otra manera. Dice que enojado le dijo, enojado, porque obvio, vale enojarse a veces. ¿Qué hacen acá? Dice que Abimelec le dijo, es que hemos visto tu crecimiento y hemos reconocido que Dios está con vos. Wow. Wow. Hemos reconocido que Dios está con vos. Hagamos pacto, le dijo en ese momento, de que no vamos a tener más conflicto, porque Abimelec Dios te da el crecimiento. Dios te hace justicia. Dios te prepara la tierra y te dice dónde están los manantiales más profundos. Dios multiplica tu ganado, Dios multiplica tu cultivo, cuando vos lo obedeces a Él. Yo te invito a que vos puedas levantarte en este momento y poder calmar tu corazón bajo la palabra que el Señor te da. Que puedas recordar cuál es la revelación que tenés adelante de tu corazón y que a veces, frente a la impotencia de la situación que estás viviendo, te olvidás y decís, más, sí, yo hago las cosas a mi manera. Como nos enseñan afuera, a hacer las cosas a tu manera, lo que dicte tu corazón.